Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dar inicio a la charla 5 pasos para crear un plan de cultura de inocuidad. Les saluda la ingeniera Sandra Rivera. Gusto de saludarlos, ahí varios se han conectado. Ahí a Marlon, que se conecta desde Nicaragua. Muy buenas noches, bienvenido. José María, desde Argentina. ¿Qué tal? Mucho gusto. Judith, buenas noches. Y a todos los que se han conectado. Saludos para todos los miembros de los grupos de WhatsApp, de la zona Edu, de FU Consulting Learning. También se han conectado algunos clientes. Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a dar esta charla, que es un tema bastante interesante y me han comentado varios que querían recibir esta capacitación. Saludos de México también, a Víctor, a Felipe. Excelente, muy buenas noches a todos. Este tema es realmente interesante y espero que presten toda la atención debida, ya que solamente vamos a estar 1 hora. Bien, entonces vamos a dar inicio a este tema. 5 pasos para crear un plan de cultura de inocuidad alimentaria. En nuestra charla de hoy vamos a hablar de cómo implementar un plan de cultura de inocuidad. Vamos a ver algunos términos, vamos a ver cómo ha tomado este tema bastante importancia. Por ejemplo, la norma BRCGS, desde su versión 8, incluye los requisitos de implementar un plan de seguridad alimentaria. También el Codex Alimentarius y varias normas reconocidas por GFCI. Bien, aquí les muestro una data que fue tomada en el año 2019 por la GFCI, en la cual arrojó un dato importante. El 31% de los principales riesgos de inocuidad de alimentos ocurren por falta de cultura de inocuidad. Bien, ¿qué les parece a ustedes, no? ¿Qué les parece a ustedes este dato? 31% es un valor bastante representativo, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar cuáles son los principales riesgos de inocuidad alimentaria, y mayormente nos damos cuenta que estos riesgos ocurren por mala manipulación, falta de capacitación, entre otros temas. Pero aquí nos damos cuenta de que hay un porcentaje importante, que es el 31%, y que es por falta de cultura de inocuidad. Es así que este tema ha tenido bastante relevancia en estos últimos años. ¿Qué es cultura de inocuidad? Si nos vamos a una definición, la definición de BRCGS y de Taylor dice que cultura de inocuidad son actitudes, valores y comportamientos prevalecientes relacionados con la seguridad de los productos que se enseñan a los empleados, tanto directamente como indirectamente. ¿Por qué? Porque también con el ejemplo uno enseña los líderes de los procesos, los jefes de área, enseñan a sus empleados, ¿verdad? Entonces, y para tenerlo en palabras más sencillas, porque ya vimos el concepto de cultura de inocuidad. La cultura de inocuidad es lo que sucede cuando nadie está mirando. Ajá. Entonces, ¿cómo se refleja la cultura de inocuidad en una empresa? Mediante el comportamiento de las personas. Lo ideal sería que las personas hagan las buenas prácticas aun cuando nadie les está mirando, que tengan la convicción y que sepan qué cosa está bien y qué cosa está mal. Bien, entonces eso es lo que responde esta frase, lo que sucede cuando nadie está mirando. Entonces, cuando nadie te está mirando, ¿estás haciendo un buen trabajo? Esa sería la pregunta. Si estás haciendo un buen trabajo, si estás trabajando consciente del riesgo de que tus actividades podrían afectar la inocuidad de los productos, entonces estás actuando de una manera correcta, con cultura de inocuidad. ¿Qué más? Lo que realmente sucede.
La cultura de inocuidad es lo que realmente sucede, no lo que se supone que debe suceder según la política, según los procedimientos. O sea, es la realidad, en pocas palabras, ¿no? La realidad de una empresa. Entonces, eso es la cultura de inocuidad. ¿Cómo nosotros podemos empezar a crear un plan de cultura de inocuidad? ¿Cómo empezar a crear conciencia en las personas sobre la inocuidad de los alimentos? ¿Por dónde empezar? Bueno, es el motivo de esta charla y para lo cual les he traído 5 pasos para crear un plan de cultura de inocuidad. Entonces, empecemos por el paso 1. Y así que voy comentando y voy explicando. También me gustaría que ustedes vayan comentando por el chat si tienen alguna opinión, comentarios, ¿no? Entonces, esto va a enriquecer mucho más esta charla. Bien, entonces empezamos por el paso número 1. El paso número 1, nosotros vamos a evaluar la situación actual. Para todo proyecto de implementación o cuando se quiere hacer propuesta de mejoras, una propuesta de mejora, tenemos que evaluar la situación actual. Tenemos que hacer un diagnóstico. En este caso vamos a utilizar una herramienta llamada encuesta. Bien, una encuesta en la cual nosotros vamos a recoger información acerca de lo que opina el personal con respecto a la organización. Ya más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cuáles son las posibles preguntas que yo evaluaría en una encuesta. Bien, entonces con esa encuesta nosotros vamos a conocer cómo piensan las personas, cómo piensan los trabajadores, los empleados dentro de la organización. Bien, voy a conocer si hay una buena comunicación dentro de la organización, si se pueden detectar a tiempo los riesgos de inocuidad y se comunican las jefaturas. Hay una buena relación con mi jefe, con mi supervisor, con mi compañero de trabajo. Se da relevancia a lo que es la inocuidad dentro de la empresa. Eso, por ejemplo, para los cargos administrativos, ¿no? Por ejemplo, la jefatura de compras está priorizando lo que es calidad e inocuidad antes de costos. Entonces, todas esas preguntas vamos a captarlo mediante las encuestas. Entonces, esas encuestas están dirigidas tanto para el personal trabajador, que son los empleados, manipulador, y también para el personal administrativo. Muy bien, hablé acerca de la encuesta. Esta encuesta es una encuesta que queremos nosotros que sea lo más real posible, ¿no? Lo más con los comentarios bien intencionados y más honestos de las personas. Es por eso que se recomienda que la comunicación de esa encuesta sea por las gerencias, ¿no? Una gerencia en la cual comunique qué día se va a tomar la encuesta. Bien. De manera que se le dé la importancia de vida, ¿verdad? Entonces, cuando la gerencia comunica este evento, porque va a ser un evento, se puede designar, ¿no? Algún día se puede acordar qué día se va a tomar la encuesta, entonces eso tiene que estar difundido por, por las redes sociales, difundido por los correos, difundidos en las reuniones, ¿no? Que se va a tomar una encuesta en la cual se va a evaluar el nivel de cultura de inocuidad dentro de la empresa. Bien, entonces, ¿qué más? En esa comunicación que podría hacerlo la gerencia, tiene que decir, ¿no? Que esta es una encuesta que nos va a ayudar a mejorar la cultura, nos va a ayudar a conocer las áreas de debilidad que tenemos o las áreas de posible riesgo. De manera que nosotros tengamos un punto de partida. Con la evaluación de la situación actual, nosotros vamos a tener un punto inicial de lo que tenemos. Y después tenemos que definir a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, esto es el primer paso, evaluar la situación actual. Paso número 2, ahí vamos a identificar nosotros las áreas de mejora. Entonces, con los resultados de la encuesta, nosotros
vamos a identificar cuáles son nuestros puntos débiles, las debilidades, y vamos a identificar qué cosa es lo que queremos lograr. Quizás en una primera encuesta van a salir un montón de áreas de mejora, pero la organización tiene que seleccionar cuáles son las más importantes, las más relevantes para empezar a trabajar. Porque si es que se quiere abordar de repente todo, no se va a poder porque de repente es demasiado cambio. Entonces la gente es muy resistente al cambio. Entonces, lo más adecuado es hacerlo de manera progresiva. Bien, antes de continuar con el paso 2, quisiera mostrarles un modelo de preguntas de encuesta para que tengan un poco más claro este panorama y no esté todo tan teórico. A ver, ¿me permiten un momentito, por favor? Bien, aquí en pantalla estoy mostrando un ejemplo de las preguntas que se pueden utilizar para la encuesta al personal. Entonces, aquí, por ejemplo, con la primera pregunta, ¿crees que tu jefe predica con el ejemplo en lo que se refiere a calidad e inocuidad? Bien, entonces ahí vamos a conocer, ¿no? Si realmente se predica con el ejemplo. Es algo bueno conocerlo porque si no se practica con el ejemplo, entonces las personas no van a cambiar. Entonces, por ejemplo, si hay un gerente que ingresa dentro de la sala de producción sin sus mascarillas, sin su toca, porque es el gerente, entonces no está predicando con el ejemplo. Entonces, esta información podría saltar en las encuestas. Pregunta número 2. ¿Crees que en la empresa considera muy importante la producción de alimentos inocuos, legales y auténticos? Entonces, eso también sería interesante conocerlo, ¿verdad? Porque a veces en muchas empresas se da importancia a la producción, ¿no? Y entonces, y no tanto a la calidad e inocuidad. Entonces, es importante conocer la respuesta a esta pregunta. Siguiente, ¿consideras que has recibido la capacitación adecuada para realizar tus funciones? Ajá, entonces la capacitación es importantísima, ¿no? Que las personas accedan a las capacitaciones, los hayan capacitado, porque si el personal no conoce acerca de sus funciones, no conoce qué está bien, qué está mal, entonces no va a poder realizar un buen trabajo. Siguiente pregunta, ¿la comunicación con tu jefe y tus compañeros de trabajo es buena? Eh, es importante que la comunicación sea buena, fluida, una comunicación asertiva, un buen trato entre los compañeros de trabajo, supervisores y también con las jefaturas. Eso va a propiciar un buen ambiente, un buen clima laboral en el cual va a permitir el desarrollo de una cultura de inocuidad. Eh, ¿Conoces cuáles son tus funciones dentro de la empresa? Bueno, eso es similar a la pregunta anterior. ¿Consideras que las capacitaciones brindadas en este año han sido efectivas? Es importante saber si las capacitaciones han sido efectivas. Quizás las capacitaciones son muy técnicas y no el personal quizás puede memorizar algunas cosas o quizás no comprende del todo las capacitaciones. Es por eso que las capacitaciones tienen que ser más adecuadas, más orientadas a los ejemplos, para que el personal, a las actividades diarias del personal, para que ellos lo puedan interiorizar y lo puedan aplicar en sus actividades diarias. Puedes explicar la política de calidad con tus propias palabras. Importante es saberlo también, ¿verdad? Porque muchas personas a veces la política se lo aprenden de memoria, ¿no? Y a veces se olvidan una palabra, y ya, se olvidaron toda la política. Pero es importante que las personas
la política la interioricen, la puedan explicar con sus propias palabras, ¿no? Cómo yo con mis actividades cumplo con la política de calidad. Siguiente pregunta, ¿conoces la importancia de tus labores que están relacionados con la inocuidad? Importantísimo, ¿no? Que al personal se les dé esa información, ¿no? Que ellos están elaborando productos alimenticios, ¿no? Productos que van a consumir personas. Es un producto quizás para el mercado nacional o extranjero, entonces es un producto que tiene que ser inocuo, ¿no? Claro, en estas capacitaciones ayuda mucho a esto. ¿Te sientes reconocido cuando aportas ideas sobre inocuidad? Entonces, aquí, por ejemplo, es para saber esta pregunta si el personal recibe reconocimientos, si, si las buenas prácticas son premiadas, son reconocidas. Hay un reconocimiento no solamente monetario, también puede haber un reconocimiento verbal, un agradecimiento, una felicitación, una premiación. Pueden ser varias maneras. Reportas cuando ves alguna mala práctica a tu supervisor, jefe inmediato o responsable de aseguramiento de la calidad, importante, ¿no? Entonces, eh, importantísimo conocer cuando hay malas prácticas que se vienen realizando, ¿no? Entonces, eso poderlo comunicar a los encargados. Por ejemplo, en esta pregunta, en una encuesta, respondieron de que yo no comunico las malas prácticas porque después me dicen que soy que soy soplón, y mis compañeros se molestan, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, digamos, tendríamos que hablar un poco más con el personal y decir que reportar las malas prácticas no es malo, sino que ayuda a prevenir los riesgos. Bien, siguiente pregunta, ¿conoces tus procedimientos y lo aplicas en tus labores? Ajá. Bien, y finalmente una pregunta general, ¿no? Ayúdanos a mejorar y deja un comentario. Quizás alguna pregunta no está o algún comentario no está incluido dentro de esa encuesta y alguna persona tenga alguna idea o algo que no se haya considerado que se puede incluir para la siguiente oportunidad. Entonces, siempre puede mejorar esta encuesta y con el comentario lo vamos a hacer. Bien, esto es lo que les quería mostrar, un modelo de encuesta al personal sobre cultura de inocuidad. Entonces, para elaborar nuestro plan de inocuidad alimentaria, parte de una situación actual, la situación actual que tenemos, y tenemos que recoger la información de cómo está la cultura de inocuidad dentro de nuestra empresa. Entonces, ahí estamos con el paso. Seguimos con la capacitación. Entonces, ahora vamos a ver algunas preguntas por ahí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Porque ahí creo que a algunos se les ha perdido el audio. Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Se escucha bien? ¿Alguien que me confirme? Sí, muy bien. Entonces, continuamos. Ya habíamos visto que el primer paso es evaluar la situación actual. Entonces, les decía que podemos evaluar la situación actual con respecto a la cultura de inocuidad haciendo una encuesta. Esta encuesta tendría que ser comunicada por la gerencia para que den la seriedad del evento, para que todas las personas hagan sus comentarios honestos y esta encuesta sirva para plantear oportunidades de mejora, un plan de mejora, que es el siguiente paso que vamos a ver a continuación. Paso 2, identifica las áreas de mejora. Entonces, después de que nosotros vamos a tomar la encuesta, nuestra encuesta, entonces vamos a identificar qué cosa tenemos débil. Quizás falta de comunicación, falta de capacitaciones efectivas, quizás no se le da mucha importancia a lo que es la inocuidad,
Entonces, vamos a identificarlo. Entonces, a partir de ello, tenemos que después plantear un plan de acción para estas áreas de mejora. Bien, y cuando vayamos a plantear estas actividades, quizás van a ser actividades nuevas, quizás actividades que no se han realizado antes y van a haber cambios. Bien, entonces, el cambio es un poco lo que dificulta que mejore una cultura de inocuidad, porque las personas están muy acostumbradas a sus hábitos, ¿no? Y me he topado con algunos comentarios del personal que me dice, siempre lo hemos hecho así y no ha pasado nada hasta ahora, ¿no? Ustedes habrán escuchado ese comentario en su personal, en sus empresas, habrán escuchado, siempre lo hemos hecho así y nunca ha pasado nada, ¿no? Entonces es la resistencia al cambio, ¿verdad? ¿Qué más? Por ahí seguramente ustedes han escuchado otras frases, ¿verdad? ¿Por qué dicen, después de escuchado otra frase, ¿por qué por qué hay que lavarnos las manos tanto si después se va a cocinar, ¿no? Y ahí se van a morir las bacterias, los gérmenes. Entonces, ¿por qué no lavamos las manos nosotros? Porque si después el producto lo van a freír y entonces ahí se muere todo, ¿no? Es otro comentario que también he escuchado. Correcto. Entonces, eh, eso es, ¿no? La resistencia al cambio. Entonces, frente a esta situación, tenemos que hacer una justificación de que el cambio es necesario, ¿no? Porque nos va a traer un beneficio. Y esto va a ayudar los líderes del cambio, los impulsores del cambio. Es por eso que la cultura no solo lo va a hacer una persona, o sea, esto involucra ya desde el primer paso, hemos visto la gerencia que va a comunicar acerca de lo que se va a hacer, ¿no? De algunas actividades. Y aquí van a entrar lo que es los líderes del cambio. Entonces, es bueno seleccionar quiénes son estas personas que trabajan dentro de la empresa y que son los líderes, personas que gozan de respeto de los demás, de quizás admiración por parte de otras personas. Entonces, esas personas serían los candidatos perfectos para que sean los líderes de cambio. Entonces, la cultura tiene que ir entonces desde la gerencia también sigue a los líderes para que luego esa cultura vaya hacia todo el personal. Entonces, importantísimo este punto. Paso 2, identifica las áreas de mejora. Siguiente, paso 3, diseña un plan de actividades. ¿Ya? Una vez que nosotros ya hemos identificado cuáles son las áreas de mejora, ¿no? Tenemos que diseñar un plan de actividades. ¿Qué actividades vamos a nosotros implementar? ¿Qué actividades vamos a tomar en cuenta para elaborar nuestro plan de cultura de inocuidad? En estas actividades tienen que incluir las áreas que influencian lo que es la inocuidad. Por ejemplo, qué áreas estarían involucradas dentro de este plan de actividades? Estaría, por ejemplo, producción, estaría calidad, quizás recursos humanos también, porque aquí se habla mucho de capacitación, comunicación, entonces, importantísimo. Este plan de actividades tiene que seguir algunos lineamientos, ¿no? Determinar primero cuáles son las actividades que voy a hacer, eh, cómo voy a medir estas actividades, establecer indicadores, también plazos, cuándo se van a cumplir estas actividades y responsables también, ¿no? Entonces, todo plan tiene que tener estos elementos de entrada, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Qué voy a medir? ¿Quiénes son los responsables? Y los plazos para estas actividades.
Ajá, almacenamiento también, alguien me comenta, si encontramos una debilidad en esa área, correcto, también tenemos que establecer un plan de actividades para almacenamiento. ¿Qué más? Después de diseñar el plan, ¿qué tenemos que hacer? Capacitación. Y no solo capacitación, comunicación, motivación y empoderamiento, ¿ya? Porque en muchas empresas, ¿no? Ya se tiene establecido, por ejemplo, lo que es un programa de capacitaciones, pero no solamente cumplir con esas capacitaciones eso va a ayudar a lo que es la cultura de inocuidad, sino que tenemos que también establecer otras actividades, la comunicación de eventos, comunicación, motivación al personal y empoderamiento, empoderamiento de los líderes, ¿no? De los agentes de cambio. Entonces, esto tenemos que implementar. Tenemos que generar involucramiento del personal, el personal operativo, el personal administrativo. Bien, entonces, como primer paso les había comentado que tendríamos que hacer una encuesta, ¿no? En la cual nosotros tenemos que conocer la situación actual de la empresa para saber lo que tenemos y a dónde queremos llegar. Entonces, después de que hacemos esa encuesta, nosotros tenemos que compartir los resultados de esta encuesta, ¿no? Ya estamos en el paso 4, compartir cómo hemos salido en la encuesta. Hemos salido bien, hemos salido mal, hemos salido regular. Y para que con esto el personal sepa que su voz se está escuchando, ¿no? Que sus comentarios están aportando dentro de la empresa. Entonces, así se va generar lo que es la motivación, porque el personal también va a estar de alguna manera incentivado para dar aportes y soluciones y propuestas de mejora. Entonces es importante que se escuche la voz del personal y esto lo va a hacer mediante la participación. Finalmente, ya estamos en el paso 5. ¿Qué tenemos que hacer en el paso 5? Evaluar y reforzar lo que hemos hecho actualmente, ¿no? Evaluar y reforzar las actividades que hemos definido. Evaluar el progreso, adaptarnos si hay cosas que tenemos que cambiar, todavía estamos a tiempo. Es un plan de inocuidad que tendría que ser flexible. Tiene que ser flexible para que se pueda adaptar al personal, porque eh, cambiar un procedimiento es sencillo, cambiar de repente de proveedor, ¿verdad? Es sencillo. Cambiar alguna otra actividad es sencillo. Pero cambiar el comportamiento de las personas es difícil. Entonces, por eso es que este plan tiene que ser adaptable. Si es que hay una actividad que hemos planteado y que de repente no está dando resultados, tenemos que modificar, tenemos que adaptarlo a la situación actual. Antes de implementar el plan de acciones, debemos de también conversar con todo el personal, sobre todo con los líderes o los jefes de área, ya para saber si estas actividades, si ellos están de acuerdo con realizar estas actividades. Ese plan tiene que ser comunicado por ejemplo, al equipo HACCP, ¿no? Para que ellos puedan dar su opinión, si es viable, no es viable, o de repente se va a encontrar trabas y entonces se pueda dar una mejor solución. Entonces, se tiene que evaluar y reforzar estas actividades que nos hemos planteado en la etapa etapa anterior. Entonces, tenemos que evaluar el progreso, adaptar. Ese plan tiene que ser un plan de acción adaptable, y también tenemos que compartir y celebrar los casos de éxito. Quizás dentro de nuestra evaluación, ¿no? Ya hemos tenido, por ejemplo, la encuesta, que es el primer paso, y ya lo hemos realizado. Después de que se tomó la encuesta, después de que se realizaron determinadas actividades que hemos planteado, entonces quizás con el desarrollo, con el transcurso del tiempo, hemos tenido menos quejas,
hemos tenido menos incidentes, ¿verdad? Entonces, eso ayuda, ¿no? Entonces, ayuda a compartir los casos de éxito al personal. Eso va a incentivar también y los va a motivar al personal. Tiene que haber también reconocimiento de los involucrados. Si es que ha habido una disminución de las quejas o de alguna situación que era constante y no se sabía cómo cambiar y que a partir de nuestro plan de actividades que hemos planteado hemos logrado mejorar, entonces es bueno reconocer a todo el personal que ha participado en este caso de éxito. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ahí van comentando. Estamos en el paso 5. Es importante el compromiso de la dirección. Correcto, José María, así es. Eh, y desde el primer paso, ¿no? Les decía que nosotros, al evaluar la situación actual de la cultura de inocuidad, la gerencia tendría que comunicar que vamos a incentivar la cultura de inocuidad. Y esto, bueno, reforzando un poco los requisitos de la norma BRCGS, dentro del capítulo 1 del compromiso del equipo directivo, menciona que en la política tiene que incluir el compromiso de mejorar continuamente la cultura de inocuidad. Entonces, de todas maneras, ¿no? La gerencia es la que firma esa política de calidad e inocuidad. Entonces, desde ahí comienza, desde su compromiso con mejorar la cultura de inocuidad. Y les decía que la gerencia tiene que estar involucrada dentro de lo que son por ejemplo, ¿no? Desde la difusión de los eventos que van a haber de cultura de inocuidad, desde la toma de la encuesta, desde la aprobación del plan de acción y también en cualquier reunión que vaya a haber, ¿no? Incentivar y otra vez comunicar. Bien, otra pregunta. ¿Cómo se empieza a escribir este plan? Bien, Tati, voy a un poco retomar lo que es a partir del paso 1. Nosotros empezamos a escribir el plan, nuestro plan de cultura de inocuidad va a ser distinto de una empresa y de otra, porque cada empresa tiene una realidad distinta. Entonces, eh, nosotros vamos a empezar este plan conociendo cuál es la situación actual de la empresa y lo que es mencionado, lo que he mencionado en el paso 1. Por ejemplo, tomando una encuesta al personal. Una vez que yo defino cuáles son eh, las debilidades, las áreas de mejora, voy a empezar a establecer las actividades. Y esas actividades son las que voy a incluir dentro de mi plan, ¿no? Entonces, ¿qué es un plan? Un plan documentado. En un plan documentado tengo que colocar las actividades que yo voy a realizar, tengo que incluir eh, cómo voy a medir esas actividades, quién es el responsable de esa actividad y los plazos. Entonces, eso es lo que incluye un plan, ¿no? Entonces, eso es lo que compone un plan. Entonces, para yo poder establecer mis actividades, tengo que saber primero la realidad, la situación actual de la empresa. Así es. Entonces, esas actividades pueden ser varias, ¿no? Varias. Así es, dentro de lo que es capacitaciones, procedimientos, difundir la cultura. Por ejemplo, al personal se le puede capacitar en lo que es misión, visión, valores de la empresa, y eso se puede incluir dentro de las capacitaciones, de las inducciones. Ajá. Eh, Dentro de las gincanas también incluir lo que es la cultura de inocuidad. Así es. Adicional, para ir terminando con lo que es la charla, algo adicional. El cambio de cultura tenemos que, una vez que nosotros ya hemos establecido cuáles son, perdón, el cambio de cultura, para lograr un cambio de cultura, porque nosotros tenemos como situación actual
una cultura, nosotros tenemos que esto difundirlo constantemente, con mensajes al personal, mensajes mediante las capacitaciones, mensajes mediante las inducciones, en las reuniones, aprovechar cualquier momento para difundir lo que es la cultura. Evitar la moda pasajera, ¿ya? Porque a veces el tema de cultura de inocuidad suele eh, tomarse como que está a la moda, ¿no? Está de moda la cultura de inocuidad y solamente se le toma importancia justamente para la certificación. Y después de eso nos olvidamos de la cultura hasta el otro año que ya toca la renovación de la certificación. Entonces, eso no funciona, no funciona así la cultura. Tiene que ser algo constante para que el personal lo asimile y también lo pueda asimilar las nuevas personas que van a incluir, que se van a adicionar a la empresa. Entonces, el nuevo trabajador va a asumir, va a asimilar la cultura desde que ingresa, desde su charla de inducción, ¿no? Desde ahí, el nuevo trabajador va a saber cómo se trabaja dentro de la empresa, ¿no? Se va a guiar de cómo trabajan los demás y eso es lo que refleja la cultura. Eh, Les decía, ¿no? Aprovechar, difundir las actividades dentro de lo que es las reuniones de alta dirección, los eventos de la empresa, las gincanas, los aniversarios, las reuniones, conferencias y cualquier tipo de comunicación de rutina. Si ustedes tuvieran quizás otros medios de comunicación, por ejemplo, el grupo de WhatsApp, también por ahí, mediante los periódicos murales y cualquier otra forma que ustedes crean necesaria. ¿Mm? Ahí están comentando, a ver, alguien por el chat. Ahí menciona José María, armar procedimientos por sector, armar equipos de auditores internos. Ajá, auditores. Claro, los auditores nos van a ayudar a verificar algo que hemos planteado, ¿no? Como parte del plan de cultura. Ajá, correcto. Difundir los logros. Sí, los logros tenemos que difundirlos. Así el personal se va a sentir motivado y que está aportando dentro de la mejora dentro de la organización. Se van a sentir reconocidos. Muy bien, entonces, eh, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda para ir terminando con esta charla? Les comento que próximamente, para el mes de agosto, estaré dictando lo que es el curso de interpretación e implementación de la norma BRCGS B9, en la cual están invitados y vamos a hablar de este tema y muchos más, ¿no? La norma BRCGS Food Safety, la versión 9, es bastante extensa y bueno, es un curso en el cual voy a estar dictando y voy a estar comentando cómo aplicamos los requisitos. Bueno, espero verlos próximamente en una siguiente charla. Y para terminar, quizás tienen algún tema que quizás quieran que dicte más adelante, todo relacionado con lo que es calidad e inocuidad. Bueno, yo me dedico a esto porque tengo experiencia implementando lo que es la norma BRCGS, ISO, en varias empresas, ¿no? Y entonces yo puedo hablar un poco de lo que es teoría y también la práctica. Bueno, sí, es que quisiera quizás más adelante algún tema adicional para las charlas de la zona Edu y los invito, quienes algunos no están dentro de la zona Edu y quizás les han pasado el link, los invito a unirse a la zona Edu en la cual siempre estamos brindando lo que son capacitaciones cortas en las cuales de temas relevantes para la inocuidad, para las empresas. Bien, entonces sería bueno que ustedes puedan colocar ahí algún tema de interés para tomarlo en cuenta. Este tema, por ejemplo, de cultura e inocuidad, muchos lo habían pedido desde el año pasado y hasta ahora, ¿no? Que lo estoy difundiendo en esta charla.
Sí, lo que es acerca de la grabación, ahí los que están en la zona Edu seguramente les van a dar la información. Lo van a subir al canal de YouTube que tenemos. Entonces ahí si gustan pueden ver la repetición de esta capacitación. Bueno, muchas gracias chicos. Próximamente va a haber un curso de la FCC 22000, próximamente, creo que para septiembre se está programando. Ahí, si están dentro de la zona Edu, ahí se les va a comunicar cuándo van a ser las fechas, pero ya se tiene el ponente. Bien, entonces, muchas gracias chicos por su participación. Evaluación de proveedores, eso sí, también es un tema que se ha contemplado. Quizás en una próxima charla vamos a hacer lo que es el tema de evaluación de proveedores según la BRCGS Food Safety. Bueno, también está involucrada lo que es la Packaging Materials, también está incluido. Entonces, ajá, exacto. Muchas gracias chicos, muchas gracias a todos los que se han conectado de Perú. Abrazos, saludos a México, Nicaragua, Argentina. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Chao, nos vemos. Hasta pronto. Buenas noches.